Gusto verle. Amén. Gusto verle. Que Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga a cada uno allí en sus hogares. Siempre digo, son tiempos confusos. Tiempo en donde la gente con mayor razón debiera estar buscando a Dios. Estamos viviendo tiempo en donde usted y yo debemos buscar a Jehová mientras lo podamos encontrar. No retroceder, no escondernos, no ir hacia atrás, sino que al revés, necesitamos ir hacia adelante. Necesitamos ir cada día cumpliendo el propósito por el cual Dios nos llamó, amén. Y si hay algo que no podemos olvidar para eso, es que en estos tiempos que enfrentamos y en estos tiempos que vivimos, es que la palabra que viene de parte de Dios no fracasa. Amén. La palabra que viene de parte de Dios no falla. El hombre se equivoca, el hombre falla, el hombre puede errar el camino, pero la palabra que viene de parte de Dios es certera. Acuérdense que la palabra que viene de parte de Dios, dice la Biblia, que es viva y es eficaz. Amén. Y es más cortante que espada de dos filos, dice, porque penetra a donde el hombre no puede llegar. Penetra hasta los tuétanos. Amén. Penetra hasta la médula de los huesos. ¿Sabe para qué? Para partir lo del alma y del espíritu. Amén. Y sobre aquello quiero hablar hoy día, de ese poder que tiene esa palabra para nosotros. El poder que tienen los pensamientos de Dios en nuestras vidas. Sí, porque usted y yo podemos oírlos cada día, pero si usted y yo no lo aplicamos en nuestra vida, escúcheme bien, esa palabra que Dios trae a nuestras vidas, puede ser que germine, puede ser que traiga un resultado en nosotros, pero no cumplirá todo el propósito que Dios quiere cumplir a través de enviarla a nuestras vidas. ¿Sabe por qué? No porque la palabra no tenga poder, es porque nosotros no hemos cuidado de cultivar nuestra tierra. Amén. No nos hemos preocupado de que nuestra tierra esté dispuesta, esté fértil para la semilla que Dios quiere colocar ahí. Amén. La semilla la coloca Dios. La tierra tiene que usted prepararla. La tierra usted tiene que trabajarla, tiene que labrarla. ¿Y cómo la trabajamos y la labramos nosotros en nuestra vida? A través de la comunión, a través de la relación, a través de lo que Dios ha establecido. Escúcheme bien, para que cuando esa semilla caiga en usted, para que cuando esa palabra llegue a su vida, esa palabra cumpla todo el propósito por el cual Dios la coloca ahí. Porque Dios, cada vez que Dios quiere colocar una palabra en nuestras vidas, en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, Dios la quiere colocar no para que se pierda, sino que dice Isaías que es para que germine. Claro que es para que germine y traiga el resultado en nuestras vidas. Y sobre ese tema le decía que quería hablarle hoy. Hablaremos del poder justamente de esa palabra, del poder que tiene la palabra que sale, diga conmigo, de la boca de Dios. Claro, la palabra que viene de la boca de Dios tiene un poder. ¿Y sabe cuál es ese poder? Es un poder creativo. Es un poder que en donde otra cosa o alguien no puede, esa palabra sí puede. Esa palabra sí puede traer lo que el hombre no puede hacer. Cuando hablamos de ese poder, cuando hablamos del poder de la palabra que sale de la boca de Dios, estamos hablando de lo que Dios declaró, estamos hablando de lo que Dios estableció para que su creación respondiera a ella. Por eso cuando Dios le da una orden a Noé de construir un arca, escúcheme bien, usted y yo sabemos que los animales todos pudieron oír la voz de Dios. ¿Y sabe por qué todos los animales llegaron al arca donde Noé estaba construyendo? Porque la palabra de Dios, escúcheme bien, viene a la creación para que la creación responda a ella. Por eso que en el principio Dios le habló a la tierra, le habló al mar, le habló a los cielos, y cada ambiente produjo. Cada ambiente produjo, no se veía, pero de lo que Dios habló, cada ambiente empezó a producir. Esa palabra que Dios soltó sobre cada ambiente, escúcheme bien, no rebotó, ni tampoco pasó de largo, sino que trajo y cumplió el propósito por el cual Dios la puso ahí. Por eso es importante entender que cada palabra que sale de la boca de Dios sale para traer un resultado a nuestras vidas. Amén, para traer un resultado a nuestras vidas.
La palabra de Dios, Dios la estableció para que su creación responda a ella. Por eso quiero empezar diciéndole que aunque se levante el diablo o se levante guerra contra usted, lo que Dios ha dicho de usted no va a cambiar. Lo que Dios ha dicho de usted no va a cambiar por lo que usted enfrenta o vive. Lo que Dios ha dicho de usted no va a cambiar por la circunstancia eterna o lo que usted pueda estar enfrentando en este tiempo, sino que lo que Dios ha dicho de usted se va a cumplir. Se va a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Porque la palabra de Dios, cuando llega a su vida, llega con un propósito. Porque cuando la palabra de Dios llega a usted, llega para hacer todo lo que Dios anhela en su corazón, en su vida. Por eso no va a cambiar. Todo lo que espera el diablo, todo lo que pueda esperar el mundo o el sistema que a usted le suceda, no sucederá. Si hay una palabra en su corazón, lo que el sistema traiga, lo que el enemigo quiera hacer, no sucederá. ¿Y sabe por qué no sucederá? Porque le repito, la palabra de Dios que Él puso allí no vuelve vacía. Esa palabra es la que va a producir en nosotros algo extraordinario. Esa palabra es la que va a producir en usted lo que usted no puede alcanzar en el sistema. Porque aunque nos toquen experimentar caídas, si hay palabra de parte de Dios en su vida, esa palabra que salió de la boca de Dios, a usted lo levantará. Esa palabra que salió de la boca de Dios, a usted lo levantará. ¿Sabe por qué? Porque hay un proverbio que dice que aunque el justo caiga 7 veces, ¿qué dice? 7 veces Dios también lo levantará. Amén. O sea, usted y yo podemos tener situaciones en la vida. Claro que sí. Usted y yo podemos enfrentar circunstancias difíciles en esta vida. Las vamos a enfrentar porque está escrito que van a venir. Pero la Biblia dice que si hay una palabra de Dios en nosotros, si esta palabra está en usted, las veces que usted caiga, las veces que usted se equivoque, ahí estará Dios para levantarle. Ahí estará Dios para hacer de usted lo que Dios tiene, lo que Dios necesita hacer con usted. Decía que hay una palabra que dice, Proverbios 24:16, no es el mensaje, pero lo tengo acá. Dice, porque 7 veces cae el justo. Dice, y vuelve a levantarse. Escuche bien, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Y sabe por qué se vuelve a levantarse? ¿Sabe usted por qué tiene esa fuerza para ponerse de pie? Porque hay una palabra que nunca volverá vacía. Hay una palabra que siempre estará germinando y produciendo algo nuevo en usted. Por eso dice más, los impíos caerán en el mal. El impío puede pensar que si cae quizás no pueda tener de qué aferrarse. Pero el creyente sabe que con una palabra, por esa palabra Dios lo sostendrá. Por eso cuando hablamos y declaramos la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es hacer lo que Dios hizo, le decía yo, para que su creación respondiera a ella. Por eso cuando dice usted que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, ¿sabe lo que está haciendo usted? Usted está declarando lo que Dios dejó para que usted pueda levantarse esas 7 veces. Muchas veces nosotros decimos, Señor, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad que Dios nos fortalece, pero lo que nos hace levantarnos las 7 veces es la palabra que Dios puso en su vida. Es la palabra que Dios puso en mi vida. Porque es la palabra la que me da fortaleza en medio de la prueba. Es la palabra la que me da fortaleza en medio de las situaciones que enfrentamos, en medio de esas situaciones que usted y yo enfrentamos cada día. Por eso cuando usted dice que todo lo puede en Cristo, usted está declarando lo que Dios dejó para usted, para que usted pueda levantarse esas 7 veces. Porque no cualquiera se levanta 7 veces. El que se levanta 7 veces es porque tiene una palabra y por eso que esa palabra lo sostiene. Por eso que la realidad que estemos enfrentando, viviendo, que no sea más fuerte que la fe en lo que Dios dice acerca de nuestras vidas. Que lo que usted y yo podamos estar enfrentando hoy, hermano, no sea más fuerte que su fe. No sea más fuerte que lo que usted y yo recibimos de parte de Dios para nuestras vidas.
que la realidad que podamos estar enfrentando no sea el motivo para que dudemos de lo que Dios ha dicho. ¿Sabe cuál es el problema de hoy día? Es que la gente cree mal lo que dice el sistema. ¿Y sabe por qué cree mal lo que dice el sistema? Porque se ha olvidado de lo que dice Dios. Hoy día hay mucho miedo por muchas cosas. Y la Biblia nos enseña que usted en el transcurso, en este caminar o en esta carrera, como usted le quiera llamar, vamos a tener aflicciones. En esta carrera nos va a tocar pasar por el fuego. Pero usted y yo no podemos centrarnos en las aflicciones ni en el fuego. Porque la Biblia dice que la llama no arderá en nosotros. La Biblia dice, y Jesús dijo, confiad. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Entonces el fuego a usted no lo puede paralizar, sino que a usted lo tiene que motivar. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted se anima, que usted se atreve por la fe a pasar por el fuego, su fe irá siendo purificada. Porque la llama dice que no va a arder en usted. Pero para que no arda la llama en usted, usted tiene que estar dispuesto por la fe a cruzar ese fuego. Y hoy día hay mucha gente que ha olvidado la fe. Ha olvidado la fe y ha puesto más atención a lo que trae el sistema. Por eso cuando su alma o su mente le diga que Dios está lejos, será cuando Dios estará más cerca. Claro, cuando a usted le toca pasar por el fuego, ¿sabe lo que piensa usted? Que lo peor a lo mejor le va a venir. Por eso que aquí el que desconoce lo que Dios dejó para sostenerlo, cuando está en el fuego se desespera. Cuando viene el fuego no lo quiere enfrentar. Y el fuego viene para que usted y yo lo podamos enfrentar, pero con una palabra que nos sostenga. Por eso usted y yo no podemos, hermano, alcanzar lo que no queramos hollar, lo que no queramos poseer. No podemos nosotros conquistar lo que no queremos batallar. No podemos nosotros esperar tener una victoria si no queremos pelear la pelea. Acuérdese que nuestra victoria es nuestra fe. Pero usted y yo necesitamos pelear la batalla. Por eso Pablo dice pelear la buena batalla de la fe. La diferencia es que cuando usted está peleando esa batalla, hermano, usted no va por una victoria, la victoria va con usted. Porque la victoria está en usted cuando usted se atreve a pelear esa batalla. Nadie que no quiera pelear la batalla podrá llegar a la meta. Nadie que no corra su carrera llegará a ese lugar. Porque por eso le decía que cuando su alma y su mente le dicen que Dios está lejos, en medio de esa carrera es cuando Dios está más cerca. Por eso Dios nunca, diga conmigo, llegará tarde. Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. El problema es que cuando a usted le toca pasar por el fuego, hermano, se desespera. Cuando a usted le toca pasar por el fuego, usted se desespera. Y se desespera, ¿sabe por qué? Porque piensa que Dios no va con usted. ¿Y sabe por qué usted piensa eso? Porque usted desconoce lo que Dios estableció para su vida. Si hay algo que nos puede dar confianza, escúcheme bien. Si hay algo que pueda traer fortaleza a nuestras vidas en medio de los problemas y las situaciones, es lo que Dios dice para usted y para mí. Claro, porque el sistema, cuando usted está en prueba, hermano, lo que trae no son los pensamientos de Dios para su vida. Pero cuando usted y yo leemos lo que dice la Escritura, ahí está el pensamiento de Dios, ahí está el camino de Dios y el resultado de Él también para usted. Por eso Dios nunca llegará tarde, sino que Dios siempre llegará a tiempo. Es por eso que a usted le va a tocar entender lo que Dios hace y por qué lo hace. Muchas veces usted dice, ¿por qué me toca pasar esto a mí? Y muchas veces pensamos que es por algo malo en nuestra vida, que es porque muchas veces nos equivocamos, fallamos y no es así. Muchas veces enfrentamos situaciones porque hay algo que Dios quiere que usted y yo aprendamos a vencer. Mientras usted no pelee, usted nunca aprenderá a vencer.
Mientras usted no pase por el fuego, no sabrá lo que es pasar por ahí. Seremos como los niños, que cuando viene algo que a lo mejor nos supera, no lo vamos a querer enfrentar. Hoy día la iglesia no quiere enfrentar lo que fue llamado a hacer. Hacer luz en medio de la oscuridad. Hoy día la iglesia está retrocediendo. ¿Sabe por qué? Porque entró un pensamiento natural. Hoy día la iglesia retrocede. ¿Sabe por qué? Porque olvidamos las escrituras. Olvidamos que aquí en las escrituras, hermano, todo el camino es de batallar, batallar y batallar. Por eso la escritura dice que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el que lleva a la vida eterna. Que angosto es ese camino y estrecha la puerta por la cual usted y yo necesitamos pasar cada día. Por eso a usted le va a costar entender lo que Dios hace y por qué lo hace. Porque nuestros pensamientos, diga conmigo, no son los de Él. Cuando estos pensamientos de Él estén en nuestra mente, hermano, vamos a ver las cosas con claridad. Cuando sus pensamientos estén en nuestra vida, escúcheme bien, y sus caminos sean los caminos que usted y yo decidimos recorrer, vamos a darnos cuenta que lo que estamos viviendo no es algo nuevo para la iglesia. Por eso le decía que usted le va a costar entender, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías que así como están separados los cielos de la tierra, así están nuestros pensamientos separados de los pensamientos de Él. Por eso usted no puede entender lo que Dios está haciendo. Hoy día quizás usted y yo vemos todo mal, hermano, y este tiempo es un tiempo de oportunidad para la iglesia. Es un tiempo en donde la iglesia tiene que salir a cegar, en donde la iglesia tiene que cosechar, en donde la iglesia tiene que ir, hermano, a los campos que están blancos. Porque es el tiempo en donde el mundo, la humanidad más necesita de Dios. Pero si usted y yo no tenemos los pensamientos de Dios, será difícil que caminemos por sus caminos. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que estamos muy separados de la forma de pensar de Dios. Estamos muy separados. Acuérdese que la luz no es para que se esconda. La luz, no es para que se esconda en los tiempos de dificultad, sino que Jesús dijo es para sacarla de debajo del almud y colocarla en un lugar en donde pueda alumbrar a todos. Debemos reconocer que estamos muy separados de la forma de pensar de Dios. Vamos a Isaías 55 por mientras. Reconocer que estamos viviendo lejos de sus pensamientos. Por eso hay momentos en donde parece que el cielo se cierra y no responde. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vivimos apartados de los pensamientos y los caminos de Dios. Por eso parece como que Dios no escucha. Como que parece que Dios no responde, y no es que Dios no responda, es que usted y yo vamos caminando por donde Dios no nos mandó a caminar. Habrá momentos en donde se presentarán problemas y parecerá que Dios no nos ayuda. Habrá momentos en donde pasaremos por tiempos de crisis y parecerá que Dios no nos responde. Pero no será así para el justo. Cuando habla la Biblia de que no será así para el justo, es porque usted se determinó a vivir por lo que Dios dice. Se determinó a vivir por fe. La Biblia dice que no será así para el justo, porque si el justo cae, aunque sean 7 veces, dice la Biblia que no quedará postrado. No quedará en el suelo. Y dice que se levantará. ¿Por qué? Porque Dios no está llevando sus pensamientos. Escuche lo que dice Isaías 55, 8 al 11. Dice, dice así en el nombre poderoso de Jesús. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Verso 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escúcheme bien, allí Dios nos muestra una separación de cómo usted y yo pensamos y cómo piensa Él. Y nos habla, y la Escritura allí nos habla, ¿sabe para qué? Para que esto no siga así. Cuando nosotros leemos este verso, le damos el énfasis en que Dios piensa más allá de lo que usted piensa. Y lo que Dios no está tratando de hablar por Isaías, o lo que está tratando de hacer, es llevar a su pueblo a sus pensamientos. Acuérdense que cuando Isaías profetiza, el pueblo estaba en esclavitud. Cuando Isaías profetiza, el pueblo había, escúcheme bien, había colgado hasta sus instrumentos. Cuando Isaías está profetizando en nombre de Dios, el pueblo estaba en el cautiverio. Ellos pensaban que ahí ellos iban a terminar así. Ellos vivían y les tocaba enfrentar algo quizás como lo que usted y yo enfrentamos en estos días. Algo que muchas veces nos lleva a pensar que nada va a ocurrir, que nada bueno más va a venir. Y usted y yo llegamos a pensar así, porque nos olvidamos de lo que Dios piensa. Nos olvidamos que Dios no dejará ningún justo desamparado. Nos olvidamos que los pensamientos de Dios no son pensamientos para que a usted y a mí nos vaya mal, sino que son pensamientos para que usted y yo tengamos el resultado de Él. Dice el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así será la palabra que sale de mi boca. A mí me encanta eso. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué es lo que dice Isaías a través de lo que Jehová le habla? Dice que hay una verdad tan grande. Me imagino que usted nunca ha visto volver el agua hacia arriba. El agua no vuelve hacia arriba, sino que el agua viene y cumple un propósito acá en la tierra. Y Dios le dice a Isaías, así como el rocío riega la tierra. Dice, y no vuelve, sino que la riega. Dice que la hace germinar, le da vida. Dice que así será la palabra que vendrá o que sale de la boca de Él. Así será la palabra que Dios habla cada día en nuestras vidas. Es una verdad, hermano, que no tiene contradicción, no tiene algo que pueda rebatir lo que Dios dice. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Escúcheme bien, no solo no volverá vacía, sino que cada vez que Dios nos habla, esa palabra va con un propósito. Esa palabra va con una intención. Esa palabra va con la intención de llevarnos a los pensamientos de Él. Esa palabra va con la intención de que usted y yo volvamos a caminar los caminos que Dios nos mandó a caminar, a recorrer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Escuche bien, así será la palabra que sale de mi boca. ¿Cómo será? No volverá el vacía. ¿Cómo será? Va a ser prosperada en aquello para lo cual Dios también la envía. Dice que hará lo que Dios quiere en nosotros. Ahora, si usted y yo estamos escuchando la palabra de Dios y es muy diferente lo que Dios nos habla a lo que usted piensa, entonces el problema no es de la palabra. El problema está en nuestras vidas. Si la palabra viene para que usted y yo pasemos por el fuego y nada nos ocurra, y usted no está pasando por donde la palabra lo quiere llevar, entonces, hermano, hay algo que esa palabra no está produciendo en su vida. Así será la palabra que sale de mi boca. Por eso la importancia de oír y conocer la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no conoce el poder, escúcheme bien, que tiene esa palabra en usted. Cuando usted no conoce ese poder que tiene esa palabra en usted, lo más seguro es que usted siempre opte por lo que ve. Lo más seguro es que usted coloque su confianza en lo tangible, en lo visible y no en lo que Dios quiere hacer. ¿Y sabe por qué?
Porque aún usted no ha conocido el poder y la bendición que tiene la palabra de Dios para su vida. El pueblo no entendía el tiempo que estaba viviendo. El pueblo de Israel había dejado de perseverar. El pueblo de Israel en la cautividad ya no quería alabar, no quería adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Por el miedo que tenía al estar cautivo. Y en este tiempo sucede como lo que sucedía en esos años. Quizás no es Babilonia, a lo mejor no son los asirios, pero hay un gigante, hay una enfermedad, hay un problema en este tiempo en la tierra, hermano, que de alguna forma ha venido a cautivar al pueblo de Dios. Ha venido a ponerlo cautivo en una forma de pensar. Hoy día usted puede hablar con cualquier creyente y lo primero que le dice, hay que cuidarse. Y déjeme decirle una cosa, cuando usted se empieza a cuidar más de lo que Dios a usted le manda hacer, es porque usted está viviendo para esta tierra. Cuando nos empezamos a cuidar más que obedecer a lo que Dios nos habla, hermano, es porque estamos cuidándonos o estamos pensando vivir para esta tierra. ¿Y sabe por qué? Porque aún usted no ha conocido el poder que tiene esa palabra que Dios ha puesto en su vida. ¿Sabe por qué Israel dejó de cantar? ¿Por qué Israel dejó de adorar, de alabar a Dios, de buscar a Dios? Porque estaba cautivo. ¿Y sabe por qué la iglesia deja de buscar a Dios? Es porque de alguna forma su mente queda cautiva a un pensamiento, a una orden del sistema. Usted no ha conocido, le decía yo, la bendición que tiene la palabra de Dios en usted. Usted no ha conocido lo poderoso que se depositó ahí. Por eso que el sistema quizás a usted le puede quitar el tiempo. El sistema a usted le puede quitar el servicio. Pero lo que el sistema no le puede quitar a usted es la bendición de la palabra que Dios ha puesto en usted. Cuando usted y yo entendemos que hay una palabra en nosotros, esa palabra, hermano, a usted nunca le permitirá detenerse. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es un mandato en su vida. La palabra de Dios no solo es bendición, sino que es una orden para que usted y yo lleguemos al final de ella para poder ver lo que va a producir esa palabra en nuestras vidas. Por eso dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Escúcheme bien, y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, cuando usted y yo caminamos conforme a lo que Dios trae a nuestra vida, a usted no le puede ir mal. Porque si la Biblia dice que esa palabra que Dios envía será prosperada en aquello para lo cual Dios la envía, usted no puede pensar, hermano, que a usted le va a ir mal. Hace unos mensajes atrás yo decía, usted no puede pensar que a la iglesia va a buscar enfermedad. Usted no puede pensar que en la casa de Dios, donde hay sanidad, donde hay salvación, donde hay redención, usted no puede pensar que va a ir a buscar algo malo ahí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que Dios tiene es para hacerlo prosperar, es para hacerle prosperar su vida. ¿Cuál es el problema? Que usted y yo pensamos que allí nos vamos a contaminar, nos vamos a enfermar, pero sin embargo, en lo que el sistema trae o lo que usted necesita en este sistema, hermano, no le produce el mismo efecto. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nos estamos apartando de los pensamientos de Dios. Que estamos usted y yo de alguna forma, hermano, abriendo una brecha más grande, una distancia más grande para poder caminar en sus caminos. Por eso Isaías dice, Dios le habla a Isaías y dile desde el capítulo 43 que Dios le empieza a hablar al pueblo. Y Dios le empieza a mostrar que los pensamientos que ellos están teniendo no se acercan a lo que Dios quería hacer con ellos.
Y lo mismo sucede en estos tiempos. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Cuando yo leo que no volverá el vacía, lo primero que entiendo es que todo lo que Dios me habla se va a cumplir. Claro que si usted está acá, usted está aprovechando el mejor tiempo de su vida. Y cuando yo entiendo que usted está acá, yo veo que algo poderoso Dios va a hacer en usted. Porque eso es lo que dice Jehová a través de Isaías. Dice que no solamente su palabra no volverá vacía, sino que a usted lo va a prosperar. ¿O usted cree que la palabra va a prosperar a Dios? No, lo va a prosperar a usted. Me va a prosperar a mí. Cuando hablamos de prosperar, no hablamos de recursos humanos. Hablamos de un poder, de una gracia y de un favor de Dios en nuestra vida. ¿Para qué cosa? Para que a usted y a mí nos vaya bien en lo que hagamos. Por eso dice, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios quiere para usted? Lo mejor. ¿O usted cree que Dios quiere para usted enfermarlo? No, Dios para usted quiere lo mejor. Por eso dice que esa palabra será prosperada en usted. Esa palabra prosperará su vida. O sea que las áreas que están estériles, las áreas que usted con fuerza humana no ha podido empujar, Dios la puede prosperar. Y la puede prosperar porque usted buscó ir a oír sus pensamientos, ir a buscar sus pensamientos para así usted y yo no poder perder el camino. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto mismo sucede con la palabra que Dios ha puesto sobre usted. Por eso que es usted, o que usted puede perder todo lo que está alrededor de usted. Pero si la bendición, si esa palabra está con usted, eso que usted perdió, esa palabra, escúcheme bien, esa palabra hará que lo que usted perdió vuelva a usted. Porque eso hace la palabra de Dios, restaura todas las cosas, hace nueva todas las cosas, restituye todas las cosas. Pero necesitamos usted y yo pensar como Dios piensa. Necesitamos usted y yo caminar por los caminos que Dios requiere. Es por eso que es importantísimo que usted entienda qué significa la palabra. ¿Qué significa la palabra viviendo dentro de usted? Usted y yo necesitamos entender esto. Que la palabra tiene que vivir dentro suyo. Tiene que vivir dentro mío. Porque si usted entiende lo que significa que esa palabra esté viviendo en usted, hermano, esa palabra usted lo va a prosperar. Esa palabra no permitirá, escúcheme bien, que lo bueno de Dios no se cumpla en su vida. Es importante que usted sepa que si Dios puso su palabra en usted, es para que no vuelva vacía, sino que para que germine en usted. ¿Sabe por qué? Porque Isaías dice que fue puesta allí con propósito. Cuando Isaías habla aquí, dice, y la palabra que sale de la boca de Jehová no volverá vacía, está dando a entender que esa palabra no fue puesta ahí por casualidad. Escúcheme bien, la palabra que usted escucha de Dios no es puesta en usted por casualidad, sino que es puesta en usted con propósito. Con propósito, y como es con propósito, esa palabra va a germinar. Escúcheme bien, esa palabra va a germinar. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay un propósito de Dios ahora. Por eso la importancia de estar en el lugar correcto, en el lugar donde Dios nos quiere hablar. La importancia de estar en donde Dios nos quiere mostrar sus caminos. Porque en medio de ese lugar Dios suelta una palabra, ¿sabe para qué? Para sostenerlo, para lo que usted vive o enfrenta. Cuando Dios le habla a Isaías, le está hablando para que lleve un mensaje al pueblo. Un mensaje que el pueblo pueda entender, que el pueblo pueda comprender. Y por eso le dice, algo nuevo viene para su vida. Claro, le está diciendo, por mi palabra hay cosas nuevas que van a suceder. Y le dice, por eso le dice, no volverá a mi vacía, sino que cumplirá el propósito.
iba a ser prosperada, o sea, ellos iban a salir del estado en el cual se encontraban. Por eso Isaías dice, fue puesta con propósito ahí. Esa palabra está ahí para ser prosperada en usted. Fue puesta ahí no para volver a Dios vacía, sino para volver a Él cuando se cumpla todo lo que Dios ordenó. Entonces, si hay una palabra en ustedes, hermano, acuérdese y fortalezcase en esa palabra, porque esa palabra no saldrá de usted hasta que se cumpla el propósito por el cual Dios se la envió. ¿Pasaremos problemas? Claro que pasaremos. Por eso es el mismo Isaías que dice, pasarán por el fuego y no se quemarán. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una palabra en tu vida, Dios no permitirá que esa palabra la queme el fuego. No permitirá que el propósito lo queme el fuego, sino que esa palabra viene justamente para hacerte resistir. Viene para que su fe sea purificada. Por eso cuando está esa palabra y usted pasa por el fuego, usted no se desespera. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que hay una palabra en usted. Es como lo que pasaba en Jesús. Los discípulos se desesperaban porque la ola y los vientos golpeaban la barca. Se desesperaban mientras Jesús dormía. Y dice que en la desesperación ellos fueron a molestar a Jesús. Y le dice, maestro, ¿no te da nada que perecemos? Y dice la Biblia que Jesús dormía y le dice, hey, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? ¿Sabe por qué? Porque había una palabra en Jesús. Jesús era la palabra y Él conocía cuál era su final. Él sabía el por qué estaba en la tierra. Él sabía a dónde Él tenía que llegar y cómo Él iba a morir. Y cuando usted y yo conocemos esa palabra que Dios ha puesto en nosotros, por eso usted sabe que puede estar en medio del fuego, pero que ese fuego no va a arder en usted. Ese fuego no lo va a consumir. Que lo malo del problema no lo va a hundir. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que hay un propósito con usted. Hay mucha gente que me pregunta, pastor, ¿cómo sé cuál es mi propósito? Yo le digo, pero ¿cómo no va a arder algo en ustedes, hermano, cuando usted sirve a Dios? ¿Cómo no va a haber una señal en ustedes, hermano, de que hay algo especial que Dios está haciendo con usted? Nosotros estamos acostumbrados a que la gente nos asigne, cuando el propósito de Dios está antes de que usted viniera a nacer. Pero en Cristo se manifiesta. Por eso cuando usted predica, arde la pasión en usted. Cuando usted ve y le habla a alguien de Cristo, hay algo que arde en usted. Cuando usted canta, hay algo que arde en usted. Claro, y usted tiene que ir averiguando el por qué Dios puso esa palabra en su vida. Cuando usted empieza a averiguar el por qué Dios a usted le habló, hermano, se empieza a revelar el propósito que Dios tiene contigo. Por eso Dios le habla al pueblo y le dice, hey, háblale. Y dile que la palabra que yo les hablo no volverá sin que se cumpla en ello. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Colocando, escúcheme bien, encendiendo la llama en ello. Porque muchas veces pasa lo que pasa en este tiempo. ¿Sabe qué ha pasado en este tiempo? Que la iglesia de alguna forma se ha apagado. Hay mucha gente que dice, pastor, ¿sabe qué? Oiga, ya no siento lo que sentía antes. Y quiere que le diga por qué, porque su lucha realmente no es contra carne y sangre. Y cuando alguien se desconecta, escúcheme bien, de esa palabra que Dios coloca en él, se pierde el gozo. Cuando alguien se desconecta de lo que Dios, escúcheme, trae para su vida, hermanos, la evidencia es que usted está desconectándose, es que se va perdiendo el gozo. Y cuando se pierde el gozo, se pierde la fortaleza. Y mientras la persona no vuelva a relacionarse con Dios, con la presencia de Dios, hermano, no vuelve el gozo. Acuérdese que la Biblia dice que solo en su presencia, ¿qué es lo que hay? Plenitud de gozo. ¿Dónde está el gozo? En su presencia, pues. Por eso Pablo dice también, cuando estéis en diversas pruebas, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? El gozo.
¿Sabe por qué? Porque el gozo es lo que te hace permanecer. El gozo es lo que te hace perseverar en medio de las pruebas. Por eso Dios trae una palabra para nosotros y nos dice que su palabra, hermano, en nosotros viene a producir. Por eso usted no puede dejar, escúcheme bien, usted no puede perder el gozo, usted no puede ser, no puede reaccionar normal a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra lo que viene a hacer, viene a activar lo que está inactivo en usted. Por eso es importante que nos llenemos de sus pensamientos. Claro, porque Dios tiene el poder de cambiar los tiempos de maldición en tiempos de bendición. Dios tiene el poder de cambiar estos tiempos. Escúcheme bien, que el mundo dice que es de enfermedad, hermano, por una mejor salud para usted. Porque Dios tiene ese poder de cambiar los tiempos de maldición en tiempos de bendición. Tiempos de amargura en tiempos de alegría. Dios tiene el poder de cambiar esos tiempos, tiempos de lloro por tiempos de gozo. Entonces, sea lo que sea que podamos estar viviendo o que podamos estar enfrentando, aquellos que enfrentamos o enfrentemos o vivamos, hermano, no nos matará. Escúcheme bien, no nos matará. Porque si hay una palabra en ustedes, hermano, lo que usted vive y enfrenta no es mayor que lo que Dios hará con usted. Por eso dice, no volverá vacía. O sea, usted tiene que, si va con una palabra, si Dios usted lo llamó, usted no puede caminar con miedo. Porque es la palabra de Dios, hermano, la que no va a permitir que a usted le suceda algo hasta que Dios cumpla lo que Él dijo. Y para eso usted tiene que estar, como dijo Pablo, o como le pasó a Abraham, plenamente convencido. Plenamente convencido que aquel que prometió es fiel para cumplir también. El problema es que nos falta convencimiento. Porque si la iglesia estuviera plenamente convencida, escúcheme bien, caminaría aún sin ver nada. Caminaría en esperanza y cuando se le acabe la esperanza tendría más esperanza. Pero necesitamos usted y yo entender esta palabra. ¿Para qué cosa? Para que usted y yo nos acerquemos a los pensamientos de Dios. Porque cuando Dios dice mis pensamientos son más altos que los tuyos, más grandes, hermano, nos está diciendo que necesitamos alcanzar o subir de nivel. No nos habla para enseñarnos de que Él está más allá de nosotros, porque Él está con usted. Escúcheme bien, Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces sus pensamientos no están lejos, sino que Dios nos habla para que usted acerque los suyos a Él. Porque cuando usted acerque sus pensamientos a Dios, usted podrá ver como Dios. Usted podrá hablar como Dios habla y hacer como Dios dice. Pero necesitamos acercar nuestros pensamientos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esos son los caminos que usted y yo fuimos llamados a caminar. Fuimos llamados a caminar los caminos que Dios camina. Pero hoy día, ¿sabe lo que está pasando? Que estamos caminando nuestros propios caminos. Estamos tomando nuestras propias decisiones. Hermano, estamos caminando de espalda a la fe. Estamos caminando de espalda a esa arma de guerra que Dios nos dio. Estamos caminando de espalda, escúcheme bien, de espalda a lo que Dios habla. Hoy día lo que más escuchamos es que hay que cuidarse. Lo que más escuchamos, escúchame bien, es que tenemos que tener cuidado, y la Biblia dice que en vano monta la guardia el hombre si Jehová no vela. Yo prefiero que vele Jehová y yo no montar guardia. Yo prefiero que vele Jehová y que Dios guarde mi casa. Pero hoy día estamos caminando al revés. Por eso le decía, y esta palabra hoy día, necesitamos acercar nuestros pensamientos a lo que dice la Escritura, a los pensamientos de Dios. Hermanos, si usted y yo queremos pasar por el fuego y que la llama no arde en nosotros, escúcheme bien, a lo mejor a usted le va a tocar enfrentar algo, sí, porque vamos a tener aflicciones. Pero cuando usted enfrenta lo que le toca enfrentar, hermano, con una palabra, es diferente.
¿Sabe por qué? Porque usted no sabe cómo, pero salen fuerzas de donde no hay. Y eso es lo que hace la palabra en usted. No es algo visible, tangible, pero escúcheme bien. Cuando está en su corazón y usted camina por esos caminos con esos pensamientos, lo que es intangible se empieza a convertir en algo tangible, palpable. Entonces, sea lo que sea que podamos estar viviendo o enfrentando, aquello que enfrentemos o vivamos no nos matará. ¿Sabe por qué? Porque si Dios puede cambiar nuestro lamento en baile, entonces Dios también cambiará el nombre de la situación que enfrentemos. Dios puede cambiar lo que vivimos y enfrentamos. Es por eso que los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque donde usted ve poco, Dios ve mucho. Donde usted ve debilidad, Dios ve fuerza. ¿Se acuerda lo que dice el libro de Joel? Diga el débil, fuerte soy. Entonces donde usted ve debilidad, Dios ve fuerza. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ve lo natural. Pero cuando Dios mira en nosotros, lo que Dios ve es su palabra en nosotros. Es esa palabra que dice Dios que no volverá a Él mientras no se cumpla lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Por eso donde usted ve debilidad, Dios ve fortaleza. Donde usted ve escasez, Dios ve abundancia. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están separados y lejos de los pensamientos de Él. Por eso bien dice el verso 9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando yo meditaba en esto decía, pero Dios no nos puede hablar para alejarse de nosotros. Porque cuando usted le habla a alguien y le dice, yo soy mejor que tú, es para poner una distancia entre él y usted, ¿o no? ¿Sí? Sabemos que no es bueno, pero cuando sucede eso, sucede eso, hay una distancia. Y yo cuando leía esto, yo decía, no, Dios no se quiere alejar, Dios nos quiere acercar. Y nosotros siempre tomamos esta palabra y decimos, no, que los pensamientos de Él son más grandes. Es como que usted, escúcheme bien, usted se determina a quedarse como está. Y la Biblia dice que Dios nos va a dar según nuestras capacidades. Pero no porque usted no pueda crecer, sino que Dios no coloca más carga en usted, pero coloca su palabra para que usted se desarrolle. Coloca su palabra en usted para que usted crezca en fe. O sea que usted y yo, cuando Dios coloca algo en nosotros, es para alcanzar los pensamientos de Él. Es para pensar como Él piensa. Por eso Dios le dice a Jeremías en un momento, después que Jeremías dice, hey, soy un niño. Dios le dice, a todo lo que yo te mande irás tú. Y en un capítulo más adelante le dice, hey, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías dice, hey, veo una vara de almendro. Y Dios le dice, bien has visto, Jeremías. Cuando le dice bien has visto, le está dando a entender que está viendo como Él. Porque cuando usted llega a ver bien conforme a lo que Dios dice, es porque usted está viendo conforme a lo que Dios estableció. Conforme a lo que Dios requiere de usted y de mí. Por eso usted y yo, ¿qué necesitamos? Tener los pensamientos de Dios para empezar a ver como Dios ve. Tener los caminos de Dios, caminar por esos caminos para que empiece a suceder lo que tiene que suceder. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así es el poder de la palabra que Dios puso en usted. No volverá a Dios vacía. Cuando usted ve y dice, oiga, es verdad, el sereno riega la tierra, es hermoso lo que sucede en las mañanas. Y usted puede pararse todo el día a mirar a ver cómo el sereno vuelve hacia arriba y no volverá. Porque vino con un propósito. Vino a regar la tierra. Y ese propósito, ¿sabe lo que va a producir? Algo mucho mayor en esa tierra. La va a hacer germinar. Y lo mismo ocurre con la palabra. Cuando usted hoy día la escucha, no solo la escuchó. No viene para que usted la escuche, viene para que usted la atesore y la ponga en práctica en su vida. Porque si usted la atesora y la pone en práctica, dice la Biblia que Dios lo colocará por sobre usted. Por sobre todas las naciones, dice. O sea, usted, escúcheme bien, alcanzará un nivel. Porque eso hace la palabra de Dios, los pensamientos de Dios en nuestra vida.
nos hacen crecer en fe, nos llevan a un nivel de fe diferente. Sino que hará lo que yo quiero. Escúcheme bien, dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Por eso que no importa el lugar, no importa el terreno, no importa el ambiente que haya. Si Dios dijo que su palabra irá con usted, esa palabra irá preparando camino delante suyo. Escúcheme bien, si Dios dice que su palabra irá con usted, cuando dice, le digo que irá con usted, le estoy diciendo que no va a volver a Dios sin el resultado, no va a volver a Dios vacía. Y si usted sabe que esa palabra va con usted, hermano, esa palabra va a ir delante suyo preparando camino. Cuando Dios dice, yo envío mi palabra y esa palabra no va a volver a mí antes que cumpla el resultado, hermano, cuando Dios envía una palabra a su vida, no la envía para que esa palabra solo repose en usted. La envía para que por esa palabra, escúcheme bien, se abran puertas, para que por esa palabra usted alcance las cosas que no ha alcanzado, para que por esa palabra usted se desarrolle y desarrolle la fe en su vida. Esa palabra que viene a Dios no viene para quedarse pasiva. Por eso cuando usted y yo, escúcheme bien, cuando esa palabra está en ustedes, hermano, esa palabra viene para activar lo que Dios puso en usted. Y si yo le pregunto a usted en este tiempo, hermano, ¿qué está haciendo la palabra en su vida? Usted no puede estar quieto. ¿Sabe por qué usted no puede estar quieto? Porque la palabra no se lo permite. ¿Sabe por qué? Porque la palabra viene a germinar, viene a producir, a trabajar, viene a producir algo diferente en nuestra vida. Y si hoy día hay alguien quieto, alguien detenido en su casa, déjeme decirle una cosa, entonces usted se olvidó de lo que Dios puso en usted. Porque la palabra no es, hermano, para llevarnos a pegar el grito de guerra y a retroceder. La palabra de Dios sabe para qué lo que es, para ponerla en práctica. ¿Se acuerda cuando está Saúl y su ejército? Ellos sabían que Dios estaba con ellos. Ellos sabían que Dios le daba las batallas. Ellos sabían que Dios tenía el poder para no hacerlos caer en derrota. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Le faltó la palabra en medio de lo que enfrentaban. Acuérdese que el rey Saúl y su ejército nunca le había tocado enfrentar gigantes. Habían enfrentado ejércitos poderosos, a los filisteos, habían enfrentado muchas batallas y todas las habían ganado. Porque Dios, el Dios de la victoria, estaba con ellos. Pero cuando les toca enfrentar algo nuevo, ¿sabe lo que sucedía con ellos? Lo mismo que sucede en estos tiempos. Dice que llegaban a la línea de la batalla, pegaban el grito y cuando veían el problema se devolvían. ¿Dónde marca la diferencia David? En lo que había en él. Acuérdense que David era chiquitito, era bajito de estatura y de buen parecer. No tenía ejército, no tenía coraza, no tenía escudo, no tenía nada, no tenía lanza, jabalina, nada. Pero ¿sabe lo que él tenía? Una palabra en su vida, y esa palabra es la que lo hizo escuchar al gigante y decir, ¿y quién es este incircunciso que se atreva a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Escúcheme bien, el único que no halló diferente al contrincante que enfrentaban fue David. El único que vio al gigante como algo a vencer ese mismo día fue David. Escúcheme bien esto, David fue el único que no pensó como pensaba Israel. Todo el ejército de Israel, hombres preparados en batalla, huían. ¿Y sabe lo que pasa cuando David empezó a hablar diferente? Empezaron a hablar mal de él. Los hermanos dijeron, ¿y a qué viniste? ¿Te vienes a burlar? Vete a cuidar las ovejas de nuestro padre. ¿Sabe por qué? Porque él hablaba diferente. Por eso usted no puede hablar como habla el sistema. Usted y yo no podemos hablar como habla el mundo hoy en día, aunque nos llamen locos, aunque nos llamen irresponsables. Déjeme decirle una cosa, hay una palabra en usted. Hay una palabra en usted que si usted sabe que esa palabra está en usted y usted vive por ella cada día, esa palabra usted sabe que va a producir lo que tiene que producir en usted en favor de lo que Dios le mandó a hacer. Acuérdese que estamos en tiempos confusos, estamos en tiempos difíciles. Si usted cree que, hermano, que se puede detener a esperar a que las cosas cambien, no van a cambiar. Las cosas cada día vienen peor. Acuérdese, cada día vienen peor. Pero la palabra que está, la palabra de Dios, que está en la iglesia, que está en usted, que está en cada uno, nosotros somos la iglesia, que Dios ha puesto en nosotros, esa palabra será la que lo cubrirá a usted. ¿Sabe por qué lo cubrirá a usted? Porque Dios es el que dice que no va a volver vacío. Por eso lo va a cubrir usted, no porque yo le digo, hermano, que lo va a cubrir, es porque la palabra dice que no va a volver vacía. O sea, si usted sabe que no ha cumplido el propósito de Dios acá en la tierra, hermano, no piense usted que va a perecer. Porque fue Dios el que colocó su palabra y Él no se arrepiente de lo que Él dice.
Por eso usted tiene que caminar con convicción. Tiene que caminar como Dios le hablaba a Isaías, que le hablaba al pueblo. Que le dijera que había algo nuevo que Dios traía. Y escúcheme bien, cada vez que usted vence, hay algo nuevo que usted va a encontrar. Cada vez que usted vence, lo que enfrenta cada día, escúcheme bien, es una tierra que Dios le entrega. Dios le dijo a Josué, le dijo, lo que hollare la planta de tus pies, eso será tuyo, le dijo. Escúcheme bien, pero primero le dijo, ahí está la tierra que yo te doy. Toda esa tierra yo te la doy, le dijo. Pero después le dice, lo que oye la planta de tus pies será tuyo. O sea, le dice, lo que tú puedas conquistar, eso yo te daré. Escúcheme bien, Dios nos da todo lo que está enfrente nuestro. Todo lo que enfrentamos, hermano, está bajo el control de Dios. Pero usted y yo conquistamos solo lo que nos atrevemos a pelear. Solo lo que nos atrevemos a conquistar. Usted y yo muchas veces hablamos solo de conquistar las finanzas. Nosotros tenemos que conquistar, escúcheme bien, nuestra salud en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos la entregó. Dice Isaías que ya fuimos curados. Ahí ya está muchas veces la gente dice, pastor, pero ¿por qué si la Biblia dice que ya fuimos curados? ¿Por qué me enfermo? Porque usted no ha sido capaz de batallar por su enfermedad, por su salud. Porque Dios nos la dio a través de Cristo. Pero la fe no te permite tenerte, no es para que tú estés pasivo. La fe no es para decir, oh, yo creo en el Señor. No, la fe es para batallar. Es para batallar cada día. Acuérdate, es para batallar cada día. Cuando tú batallas cada día y pasas por el fuego y te va a tocar esforzarte, sufrir, situaciones van a venir, pero cuando tú pasas, eso que tú pasaste es tuyo, el diablo ahí no te va a tocar. ¿Sabes por qué? Porque lo hollaste. Y la promesa de Dios es lo que tú posees, eso Dios te entrega. ¿Me entiende? Eso Dios nos entrega. Nosotros siempre hablamos y decimos, lo que pisar es la planta de nuestros pies, pero nadie quiere conquistar. Y usted sabe que para ganarse un número de rifa tiene que jugar. Para tener un triunfo, usted tiene que pelear. Claro, imagínese usted peleando en un ring desde abajo. Imagínese usted tratando de pelear una batalla desde abajo, una pelea desde abajo. Usted y yo, por eso Dios lo primero que le dice a Josué, le dice, mira que te mando, que te esfuerce. Segundo, le dice que seas valiente. Que seas valiente, escúcheme bien. Entonces cuando no hay esfuerzo, ¿por qué? Porque hay miedo, ¿no? Porque si usted se esfuerza, ¿por qué se esfuerza? Porque no hay miedo, porque es valiente. Cuando nosotros dejamos de pelear nuestra batalla, hermano, y usted cree que es por cuidarse, ojo con lo que el enemigo viene a colocar en nuestra mente. Ojo con lo que estamos pensando. Porque si usted cree que los tiempos vienen mejor, no vienen mejor. Por eso Dios nos habla hoy día y nos dice, hey, si mis pensamientos están lejos de los tuyos, es porque nosotros no nos queremos acercar a los de Él. No nos queremos acercar a los de Él porque dice, mis pensamientos son de bien y de paz para darle el final que ustedes esperan. Eso le dijo a Jeremías. Entonces, si Dios dice que los pensamientos de Él son de bien para darnos lo que nosotros queremos, necesitamos ir a Dios. Necesitamos ir a Dios. Escúcheme bien, necesitamos ir a los pensamientos de Dios. Cuando usted empieza a ir a los pensamientos de Dios, a lo que dice la Escritura, usted empieza a caminar en sus caminos. Y cuando usted camina en sus caminos, déjeme decirle una cosa, es facilito que usted llegue a Dios. Es facilito que usted se relacione con Él y es facilito que Dios le entregue lo que Dios tiene para su vida. Pero cuando no es así, hermano, es una batalla. Acuérdese que por cada día que el pueblo murmuró en el desierto, cada día que el pueblo dijo, no, hay que cuidarse, no, tenemos que estar acá, no avancemos, no, que hay hambre, no, que hay sed. Acuérdese que Dios después mismo dice, por cada día que el pueblo se negó a obedecer, porque eso fue lo que hizo, murmuró, se negó a obedecer. Dice que el proceso que vivía, cada día fue un año de su vida. 40 días demoraron en reconocer la tierra, 40 días demoraron en dar fe de que lo que Dios le da es victoria, literalmente. 40 días, 40 años, un día por cada año que renegaron. Y muchas veces usted y yo enfrentamos situaciones y cada vez que renegamos en medio de esas situaciones, hermano, el proceso se retarda en nuestra vida. Y se retarda, ¿sabe por qué? Porque no hemos puesto la confianza en lo que Dios ya nos ha dado. Acuérdense que cuando los espías entran con una palabra. Vayan a reconocer, le dijo a Moisés, envíalo a reconocer la tierra que yo les doy. No que se la iba a dar, que se la había dado. Porque esa tierra, acuérdense que venía desde antes de que ellos entraran al desierto, fueran libres de la cautividad. Lo mismo pasa con nosotros. Hay una promesa. ¿Sabe cuál es la promesa? Que Dios estará hasta el fin de los tiempos con nosotros. Hasta el fin de los tiempos. Y si Dios va con usted, ¿usted cree que Dios va a permitir que a usted le pase lo que Dios no ha determinado que le pase? Por eso es importante, póngase en pie, por favor. Por eso hay que aprender el valor de la palabra en nosotros. Porque aunque estemos en la peor de las situaciones, usted va a saber que su socorro siempre vendrá de Jehová.
usted sabrá que esa palabra regará su tierra y que no solo la regará, sino que la hará germinar y producir. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios dice es más firme que la tierra aún que usted mismo pisa. Lo que Dios nos habla es más sólido, es más firme que la tierra que usted y yo pisamos. Acuérdense, la Biblia dice que el cielo y la tierra va a pasar, mas su palabra no pasará. Entonces su palabra es más firme que aún el mismo terreno que usted y yo estamos pisando. Por eso su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Claro, entonces nos conviene pensar como Dios piensa y nos conviene caminar como Dios quiere que caminemos. Porque la palabra no la sostiene usted ni tampoco yo, sino que es la palabra la que nos sostiene a nosotros. ¿Sí? Yo no sostengo la palabra, la tomo, la guardo y la saco cuando la quiero usar. No, es la palabra la que nos sostiene a nosotros en medio de este sistema. Es la palabra la que nos hace perseverar, es la palabra la que nos hace cada día fortalecernos en ella. Es la palabra la que va a traer el resultado a nuestras vidas. Por eso Isaías dice que Dios vio la palabra y esa palabra, que Dios nos envió su palabra y esa palabra hará todo lo que Él requiere. Y no solo eso, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual Dios también la envió. ¿Sí? Escuchen lo que dice, termino aquí con Salmo. Coloca el versículo de Salmo, hijo. Termino con esto, dice, por la palabra de Jehová, escuche bien, ¿por quién? Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, por la palabra de Dios, escúcheme bien, si fueron hechos los cielos, si por la misma palabra de Jehová fue hecho la tierra, por la misma palabra de Jehová fue hecha la fuente de las aguas, por la misma palabra de Jehová fue hecho todo lo que usted ve, aún lo que no se ve, dice que fue hecho por la palabra, por eso hoy día se ve. Si todo ha sido hecho por la palabra y Dios trae una palabra para nuestra vida, ¿cómo usted puede pensar que esa palabra no se va a cumplir en usted? ¿Cómo usted puede pensar que esa palabra lo va a abandonar cuando usted pase por el fuego? ¿Cómo podemos pensar siquiera que esa palabra, hermano, nos va a abandonar cuando estemos en medio de situaciones o pruebas? Si por la palabra son hechas todas las cosas, por la palabra está hecha nuestra salida también. Por eso Dios cuando hay una prueba dice, juntamente con la prueba yo doy la salida. Porque por la misma palabra que Dios nos prueba, por la misma palabra Dios también nos saca. Por esa misma palabra Dios también nos guarda. Es por eso que una palabra que salga de ahí puede cambiar toda una casa. Una palabra que salga de la boca de Dios, escúcheme bien, resolvió el problema que el centurión tenía con su criado en su casa. Una palabra cambió el problema que el centurión tenía con su criado en su casa. El centurión le dijo, solo di la palabra y mi criado será sano. Una palabra en el centurión cambió aquello. Una palabra en la mujer cananea cambió lo que pasaba con su hija en su casa. Una palabra cambió lo que pasaba con el centurión. Una palabra, Jairo, no tema, cambió después lo que sucedió con la hija de Jairo en su casa. O sea, ¿cómo vamos a dudar nosotros de lo que Dios tiene como pensamientos para nuestra vida? Si una palabra a través de la Biblia vemos que cambió muchas, escúcheme, muchas condiciones de la gente. Vamos a orar al Señor, amén. Vamos a orar para que Dios por su palabra cada día no solo traiga el convencimiento, sino que por su palabra usted y yo podamos ver la salida a lo que enfrentamos. Fue una palabra de parte de Dios lo que resolvió el problema del centurión. Por eso es que hay que alinearse a lo que sale de la boca de Dios, porque es la palabra de Dios la que tiene el poder de traer los cambios a nuestra casa y a nuestra vida. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es lo que sale de la boca de Dios